Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Bueno, voy a dejar acá fijo el comentario. Está abierto también después a preguntitas. Y bueno, vamos a aperturar con este portal de Sirio en estos días que estamos entre portales. Acá ando con la cruz Ankh, con los felinitos que me han siempre acompañado, así que para quien resuene lo que es Sirio, lo que es la frecuencia de Sirio, la energía de Sirio, lo que son los felinos, lo que son los tatuajes, lo que es Egipto. Acá tengo una información que seguramente les va a gustar mucho. Quería empezar a contar un poco también cómo ha sido mi proceso con los tatuajes y con lo que es la activación de tatuajes y todas estas nuevas frecuencias que se están viniendo. Entonces, en mí, lo que ha sido el proceso con los tatuajes nació de alguna manera primero con unas conexiones más pleyadianas, pero después vamos a ver qué es lo que ha traído Pléyades también en lo que es la activación de geometrías. Ahora que estamos en el portal del León, quiero hablar un poco más de lo que es la esencia de Sirio, lo que ha traído Sirio, lo que han sido mis conexiones con Sirio y mis conexiones con Egipto y todo lo que se me ha entregado para este proceso que es tatuaje consciente y para esta vida que es a través de tatuaje consciente, ¿no? Y las medicinas que entrego, sobre todo a través de los tatuajes, entendiendo que no es solo los tatuajes físicos, sino que también son tatuajes energéticos. Entonces, primero quiero contar un poquito por qué viene esto de tatuajes energéticos y información que me ha venido llegando. Es que en otras vidas, ¿no? O sea, cuando hemos vivido en Lemuria, en Atlántida, para quienes hayan estado también en esas civilizaciones, todo era más energía, ¿no? Pero cuando entramos ya en la fase de Egipto y cuando fue entrando la noche oscura a la tierra, los años de oscuridad, esos años de conectar con esa dualidad, pero desde la fase oscura, que todo se ha ido negativizando, es cuando nosotros hemos comenzado a entrar más en esa densidad que es esa 3D, que es el cuerpo físico. Entonces, imagínense que nosotros ahora estamos en un proceso de ir hacia la quinta dimensión. Estábamos en quinta dimensión o dimensiones más elevadas a través de Lemuria y Atlántida, donde existían lo que eran los tatuajes a través de que nosotros éramos vibración. Entonces en nosotros estaban códigos, geometrías de luz. Nosotros ya éramos lenguaje de luz. El lenguaje de luz es a través del sonido, a través de los colores, a través de las geometrías. Todo eso formaba parte de nosotros, de nuestro ser. Cuando las energías empiezan a disminuir, que pasamos a tener un cuerpo físico, una tridimensionalidad, pasar al cuerpo 3D implica que los tatuajes, para que esas geometrías que se activaban en quinta dimensión automático, nosotros necesitábamos pasarlo a través del cuerpo. Entonces se tenían que hacer tatuajes a nivel físico. Por eso en Egipto es que comienzan a nacer lo que son los tatuajes, y dentro de las escuelas de misterios, dentro de las sabidurías que se entregaban, así como se entregó la astrología, como se entregó los registros akáshicos, también estaba lo que era el tatuaje. Y el tatuaje era un alquimista, era un mago. Por eso luego en diferentes, si vamos a Merlín, si vamos a los, en las tribus, por ejemplo en el Amazonas, si vamos a Odín, a los vikingos, siempre lo que ha sucedido es que quienes tatuaban eran alquimistas. ¿Por qué? Porque para tatuar uno lo que hacía era activar símbolos. Activaba símbolos no solo a nivel físico, o sea, no es que te dibujo un símbolo, solo es el arte lo que te dibujé, sino que hay todo un proceso interior. La persona tenía que pasar por un proceso interior de conocerse al mismo. Por eso en Egipto había que ir a las escuelas de misterio, a la escuela de Horus, a la escuela, había que pasar por diferentes escuelas, por diferentes, como, ahora no me sé, iniciaciones, para llegar a ser un tatuador, porque un tatuador es alguien que te activa una geometría en vos, pero para que eso suceda
él mismo primero o ella misma primero tenía que pasar por esa misma alquimia, ¿no? O sea, cuando vos le colocás un símbolo a otra persona y se lo activás, ahí primero, esa geometría primero tiene que estar activa en tu campo para poder activar la otra. Todo es por resonancia y todo es primero porque se pasa por el cuerpo. Por algo tenemos nuestro cuerpo físico acá, que lo vinimos a experimentar, y todo lo que pasamos con nuestro cuerpo físico luego se transforma. Entonces, en Egipto es que comienzan los tatuajes físicos, pero se activaban a niveles energéticos. Es decir, que en Egipto es cuando se aprende. Los tatuajes eran un recordatorio para recordar nuestra conciencia crística, para recordar nuestros dones, nuestra misión, y las sacerdotisas aprendían, por ejemplo, a cuándo activar sus tatuajes. Muchas veces se activaba con la sangre menstrual, con diferentes ungüentos. Entonces, nosotros ahora, ¿qué está sucediendo? Bueno, ¿y qué sucedió con los tatuajes? Hubo un momento en que todos esos tatuajes, toda esa información, cuando fue entrando la noche oscura, los tatuajes de alguna manera también se negativizaron, se convirtieron en portales no de luz, y también sucedió que llegó un momento que los tatuadores ya no activaban los tatuajes, sino que simplemente eran símbolos colocados en el cuerpo sin ninguna activación. Ahora estamos volviendo nuevamente a eso que sucedía en Egipto, de activar los tatuajes. Entonces, por eso hoy es la invitación de cómo los felinos me fueron dando información, cómo Egipto me fue dando información. Así que vamos a comenzar el viaje, espero que les guste. Y bueno, todo comenzó también cuando comencé a tatuar. En esos momentos que yo comencé a tatuar, todo con señales, ¿no? Sin saberlos. Justo una amiga hoy me mandó una imagen de uno de mis pegotines, de las pegatinas que tenía. Antes me llamaba Onca Tattoo. Que Onca Tattoo fue un Instagram que también, bueno, después dejó ahí de existir, pero Onca Tattoo, el primer logo que hubo, era un logo que eran unos gatos sirena. Eran unos gatos, eran cuerpo de gato, con la parte de abajo eran sirena, y tenían como si fueran extraterrestres, como los cosos acá, como si fueran extraterrestres, y estaban mirando a la luna. Y luego yo lo que entendí que en realidad era, porque eso en realidad yo lo sentía como muy poderoso, era como una conexión de sentir que estaba conectado a las estrellas, pero al mismo tiempo en la Tierra. Y ahí lo que me di cuenta era que yo ya estaba conectando con esa energía siriana, que la energía siriana es los felinos y son los cetáceos. Entonces, en esos procesos que yo empiezo a conectar con todo eso, también ahí empiezo a conectar con Quantum Holoforms, con Kai Ornai, que ellos tienen muchas geometrías cetáceas, que ahí las empiezo a aplicar en mi vida. Son geometrías que se activan a través del agua. Cuando empiezo a tatuar, en ese proceso de querer investigar cómo era que actuaban los tatuajes a nivel de nuestros cuerpos más sutiles, ahí yo empiezo un proceso personal de estudiar muchas terapias, de hacer muchos procesos personales, y ahí es también que conozco la ayahuasca. Hay un momento puntual que decido ir a Perú y hacer una ceremonia de ayahuasca, y cuando estoy en esa ceremonia de ayahuasca, que creo que fue por el 2019 o 2020, en la ceremonia sentía que había jaguares afuera, sentía como que había un jaguar, que luego con el tiempo lo que me fui dando cuenta que era esa conexión de sentir que estaban los jaguares, porque uno mismo también puede ser, al nosotros traer en nosotros el ADN felino, nosotros piensen que venimos de diferentes estrellas, y que nosotros, el humano que se está despertando, es un humano que trae el ADN felino, el ADN de Sirio, el ADN pleyadiano, el ADN arturiano, el ADN de Antares. Traemos todos esos ADNs acá. El ADN gaiano es el nuevo ADN que se está gestando a través de la unificación de todos esos ADNs, porque traemos todos esos dones, traemos todas esas formas diferentes de sanación y expansión. Entonces es en esa ayahuasca que aparecen por primera vez los jaguares, que siento que hay un jaguar que empieza a rodearme, que empieza... Entonces me acuerdo que tenía que ir afuera porque me estaba sintiendo mal, tenía que ir para afuera y lo sentía que estaba ahí. Y luego en todas las otras sesiones que hice de ayahuasca siempre aparecían los jaguares.
Y también en ese tiempo estuve haciendo mucho medicinas, aprendiendo mucho de chamanismo. Entonces ahí aprendí a los viajes chamánicos, a conectar con los animales de poder. Empecé a entender cómo los tatuajes que estaban vinculados a animales en realidad eran te vinculaban a vos con tu animal de poder. Pero también entendiendo que por un lado puede ser tu animal de poder, pero por otro lado puede ser tu fractal, o sea, un yo tuyo que está en otra dimensión, que es ese mismo ser, ¿no? Por ejemplo, acá yo llevo un jaguar, entonces puede ser el jaguar mi animal de poder, que recuerden que los animales de poder están con nosotros en determinados momentos de nuestras vidas. Hay animales de poder que nos acompañan toda nuestra vida y hay animales de poder que nos acompañan solo en ciertos momentos puntuales. Y así como puede ser mi animal de poder, puede ser mi fractal felino. O sea, yo puedo, al tener ADN de Sirio, yo puedo tener un fractal felino. Entonces, bueno, ahí sucedió ese proceso de empezar a conectar muy fuerte con los felinos. ¿Cómo se aperturó esto? Un momento, como les dije, que fui estudiando muchas técnicas. La primera técnica que estudié fue una técnica pleyadiana, que ahí empecé a entender, primero fue Reiki. El Reiki lo que me enseñó fue a entender que si nosotros nos activábamos geometrías en el cuerpo energético como el chokurei, y por ejemplo al tatuar, si yo dibujo un chokurei, voy a aperturar procesos diferentes en el cuerpo de la persona a que si no le coloco un chokurei, ¿no? Porque ya esa geometría trae una frecuencia, ya es un código estelar. Entonces ahí lo que empecé a ver fue cómo se podían colocar símbolos energéticos en el cuerpo. Entonces si yo coloco símbolos de luz, puedo colocar una amplia variedad de cosas, ¿no? Entonces tomar conciencia de lo que se está colocando. Ahí en eso que empiezo a estudiar, que empiezo a entender un poco el Reiki, que empiezo a abrir registros y a conectar los registros con la información de todo lo que he estudiado, y al abrir registros empezar a llegar más información, ahí siento estudiar primero Tamiana, que se trabajaba con cristales, que se trabajaba con la frecuencia pleyadiana, que me han guiado mucho también en los procesos, ¿no? Los pleyadianos me han acompañado muchísimo, porque entre los pleyadianos, los sirianos, los arturianos, ellos trabajan mucho en conjunto. Entonces, cuando nosotros hacemos un tatuaje, más allá del tatuaje físico, se está dando una recalibración en el ser y se está dando una integración de nuestros diferentes orígenes y procesos que se aperturan. Es mucho más de lo que nosotros podemos ver cuando la persona que hace el tatuaje ya ha sido iniciada en todas esas técnicas. Entonces acá lo que yo quiero explicar es que hubo iniciaciones para llegar a entregar esta medicina, ¿no? O sea, no es que mágicamente sucedió, me pasó por el cuerpo y a través de ese pasaje por el cuerpo lo puedo de alguna manera entregar, ¿no? Como medicina. Entonces, ahí luego de Tamiana, que es una tecnología pleyadiana, ahí aprendo otra que es Sak Mahat. Sak Mahat es una tecnología siriana que la enseña Ariel de León. No la aprendí primero con él, sino que fui con una chica que me hizo una sesión de Sak Mahat, y en esa sesión de Sak Mahat fue muy fuerte porque fue la primera vez que vi a los aviares azules. Los aviares azules en sirio podemos encontrar mayormente, hay muchas especies, pero sobre todo se encuentran los felinos, se encuentran los aviares azules y se encuentran los cetáceos, todo lo que son delfines, ¿no? Todos seres de agua. Entonces yo ahí tenía mucha conexión con los aviares. Cada vez que hacía una activación siempre aparecían águilas. En ese momento que conecté con los aviares empecé a conectar muy fuerte con Tot, que Tot es el guardián de los registros akáshicos en Egipto. Él fue el que aprendió, de alguna manera era como el guardián de la sabiduría, porque él aprendió todas las técnicas, él logró integrar todas las técnicas. Entonces él también tenía la escuela de Tot donde él enseñaba, ¿no? Donde enseñaba a sus estudiantes todo eso. Entonces ahí empecé mucho en esa conexión con Tot. Bueno, y ahí lo que sucede es que enseguida que hice esa sesión dije, tengo que hacer Sak Mahat. Justo esta chica hizo la técnica Sak Mahat, hice Sak Mahat 1, hay varios niveles, hice varios niveles, y cuando hago Sak Mahat 1
me acuerdo que estaba haciendo la técnica, el día que hice la sesión se sentían los maullidos de gatos, habían venido los gatos a mi casa a maullar. Pero luego que hago la técnica, enseguida llega mi gata, Filomena. Y ahí fue una conexión felina de sentirme un gato, de jugar con ella, sintiéndome gato. Entonces, luego que llega Filomena, es muy loco porque ahí empezó una conexión muy grande con la Cruzang. Ahí fue sentir que tenía que tener la Cruzang, sentir la conexión con Egipto muy fuerte. Y para mi cumpleaños de ese año sentí que me tenía que tatuar la Cruzang. Hay como diferentes tatuajes que me he hecho en fechas puntuales. Por ejemplo, la chacana fue un tatuaje que fue para conectar cuando entré en la zona andina. Cuando entré a Perú, me lo hice un 21 de diciembre, un día portal, ¿no? Pero todo esto se fue dando sincrónico y la chacana trae esa frecuencia porque trae los solsticios y los equinoccios. Entonces, para mi cumpleaños sentí que tenía que hacerme la Cruzang, pero también sentía que tenía que hacerme los dos ojos porque sentía que ya había transitado esas dos escuelas, el ojo de Horus, la escuela del ojo de Horus y la escuela del ojo de Ra. Entonces, cuando llega el día de hacerme el tatuaje, dentro de las cosas así muy locas que sucedieron fue que ese día cuando me desperté, que había sentido ir al Cabo Polonio, a un lugar energético, que yo lo sentía muy asociado a Egipto por las dunas. Cuando me levanté a la mañana, abajo de la almohada había un escarabajo, que un escarabajo es un símbolo egipcio. Cuando me fui a meditar a la mañana, pasaron 2 delfines, que también es frecuencia de Sirio. Y no es normal que hubieran delfines en ese momento, salió en muchos lados. Y cuando voy a las dunas, aparece un cuchillo, que ahí yo empecé a trabajar mucho con el Arcángel Miguel, pero era también un cuchillo que tenía unas imágenes de caballo, entonces también estaba conectado con Antares. Entonces, de a poco a lo que voy es que información de diferentes puntos estelares fue llegando para ir integrándola en los tatuajes, ¿no? O sea, Antares trae una frecuencia y una información cuando nos tatuamos, Arcturus trae otra, Sirio trae otra, Pléyades trae otra, cada uno trae sus frecuencias y entre todos ellos complementamos el proceso del tatuaje. Por eso también hubo momentos que decía que era más como un tatuaje estelar, pero en realidad es estelar y terrenal, porque nosotros lo que estamos haciendo es unificar el cielo en la tierra. Entonces, cuando, suceden todas esas cosas en el día y después a la noche me tatúo. Y cuando me tatúo, a las semanas, con una amiga que habíamos hecho Sac Mahat, intercambiamos sesiones. Ella había soñado que yo la tatuaba, entonces hicimos un tatuaje muy poderoso y luego intercambiamos por unas sesiones de Sac Mahat. Cuando ella me empieza a hacer Sac Mahat, en la conexión llega Tot, el aviar azul, también lo conocido como un aviar azul, el dios pájaro. Llega y yo estaba recostada y de repente siento como él coloca así una Cruzang azul zafiro sobre mi brazo, ¡pac! Y la Cruzang empieza a hacer así y se empieza a mover. Y a partir de ese momento empecé a sentir cómo el rayo azul zafiro comenzaba a trabajar sobre mi cruz. Era como que mi cruz, que estaba dormida, se activó, se encendió y se empezó a mover y empezó a trabajar en el cuerpo, empezó a hacer procesos. Entonces esa fue la primera vez que yo viví lo que era una activación de un tatuaje y lo que era también la activación de un rayo en un tatuaje. Hay diferentes rayos, el rayo azul zafiro, el rayo violeta, el rayo verde esmeralda, el rayo rosa. Hay diferentes rayos, cada rayo tiene su propiedad. Cuando se juntan los rayos forman el rayo arcoíris, o el rayo opalescente, ya puede ser un rayo opalescente arcoíris, que ya es una frecuencia más elevada. Entonces ahí fue que aprendí a través de Tot cómo activar los tatuajes, o sea, cómo encender los tatuajes. Cada tatuaje se puede encender. Para encender el tatuaje, siempre primero se trabaja limpiando las memorias que hay en el tatuaje. No podemos encender algo, no podemos elevarle su frecuencia si no sacamos todavía lo que le bajó su frecuencia. Entonces, lo primero que se hace es se limpia información del inconsciente colectivo.
Por ejemplo, ahí yo lo que tuve que transitar fue vidas en Egipto, donde se tuvo que esconder todo lo que era la información de la Cruzán, todo lo que era la información de los tatuajes. También en esas vidas, en vidas en Egipto, también conecté con activar, o sea, no solo se activaban geometrías a nivel del cuerpo físico, sino que se activaban geometrías también a nivel de las paredes, o sea, habían portales que vos podías entrar a través de las paredes, se elevaba la frecuencia. Y fue en Egipto, o sea que yo me vi trabajando con todo eso, me vi también huyendo de Egipto, me vi trabajando con los felinos, y en eso también yo me vi cómo también hubo que huir y cómo también hubo que separarse también de los felinos. Y también como muchos felinos que de alguna manera yo lo que veía era como si ellos se volvieran piedra. Pero en realidad era que, claro, no sé si es que se volvían piedra o se difuminaban, o se iban porque las frecuencias ya no estaban disponibles. Y cuando hablo de felinos, hablo de jaguares, de panteras, de leones blancos. Sobre todo muchos jaguares y muchos leones blancos que asistían en los procesos. Ellos también trabajan como genetistas, ayudaban, estaban ahí ayudando en todos los procesos. Eso fue lo que fue sucediendo hasta que me tatué la Cruzán. Luego de la Cruzán, ahí fueron sucediendo otros procesos, con Metatron, con Merlín, o sea, a lo largo del tiempo y a medida que fui pasando por diferentes tatuajes, fueron como sucediéndose diferentes alineaciones que me permitieron no solo activar rayos en los tatuajes, no solo limpiarlos, activarlos, sino que también modificar de alguna manera lo que son las líneas de tiempo, como otros procesos, ¿no? Pero también a lo que voy es que hubo también procesos en donde las geometrías, en donde todo se negativizó, donde los tatuajes se negativizaron y que también hubo que esconderse por todos esos dones, ¿no? Entonces, ahora es volver a mostrar una información que está guardada, una información que ya traemos, que por un lado se vincula con los tatuajes, porque los felinos siempre estuvieron ayudando en el proceso de trabajar con los tatuajes, y de tatuajes a nivel físico en el cuerpo de las personas o a niveles energéticos, y también de los espacios. Por eso también digo que es como importante, las veces que he hecho murales, también ha sido igual de importante el proceso. Y entender de generar cámaras de protección, de hacer todo un espacio seguro, armonizado, o sea, armonizar todo antes, porque el proceso en sí del tatuaje es un proceso de expansión, es un proceso que se abre una puerta, ¿no? Que se abre un portal. Entonces, ahí fue que me tatué la Cruzán. En esos momentos yo me hice varios tatús, ¿no? Me hice el cubo de Metatron, me hice este. Después, a lo largo del tiempo, vinculado ahora, como decimos, a los felinos, hubo un momento que estuve haciendo como muchos procesos de limpieza. En esos procesos de limpieza también me vi trabajando, me vi como sacerdotisa, me vi con el brazalete de la serpiente, por eso en un momento me lo tatué. Y me vi, me vi como trabajando la sexualidad sagrada, pero al mismo tiempo trabajando lo que es el tatuaje. Entonces ahí también investigando y llegando a conexiones, también en las escuelas de Isis se tatuaban. Las que tatuaban eran mujeres, y eran ciertas mujeres que habían pasado por escuelas iniciáticas para poder hacer ese proceso, porque no cualquier persona podía tatuar, había que pasar por ciertas escuelas. Cuando hablo de escuelas, hablo de que uno tiene que pasar por ciertos procesos, sobre todo de caídas de conciencia, procesos de trabajar el propio ego, para poder llegar a un punto de que lo que voy a entregar es desde un lugar más elevado. Cuando yo trabajo mi ego, puedo ir a puntos de amor incondicional, donde todo lo que voy a entregar es desde el amor. Entonces ahí también hubo esos procesos de trabajar ahí, de sentir la conexión con las escuelas de Isis, luego la conexión con la escuela de Hathor, más sobre todo con la escuela de Isis, pero habían tatuadoras que estaban en las dos escuelas, en la de Isis y en la de Hathor. Todo esto se vincula. ¿Por qué? Porque Sirio fue de los primeros en llegar a Egipto y asistir en Egipto. Entonces los felinos
estaban asistiendo en Egipto, y los felinos eran los que nos guiaban, nos daban información de cómo activar y cómo trabajar con los tatuajes, con las geometrías. ¿Por qué? Porque tatuaje, geometría son lenguajes de la luz. Los lenguajes de la luz son los lenguajes que nos permiten activar nuestro Merkaba, nuestros cuerpos de luz, ¿no? Para activar nuestro cuerpo de luz nosotros necesitamos elevar nuestra frecuencia. Para elevar nuestra frecuencia lo hacemos a través de los lenguajes del universo. Los lenguajes del universo son los que son vibración, es decir, las geometrías, los colores, los números también, la numerología, pero que estén vibrando, ¿no? De nada sirve una geometría que esté muerta, que no tenga vida. O sea, un símbolo que tenga tatuado, si está ahí dormido, simplemente está dormido. Ahora, cuando yo lo activo, lo que le activo es su Merkaba, su cuerpo de luz, le activo su toroide al tatuaje, y y eso también se activa en mi campo. Al activarse el toroide en el tatuaje, eso genera energía toroidal, genera energía taquiónica, que es la energía que la podemos asociar a la energía de Tesla, a la energía 369. Por eso ahora hubieron portales 369 que aperturaron muchas cosas. Y la Cruzan, que es una geometría que se usaba en Egipto y que se sigue usando, y que es una de las que uso para los tatuajes, porque es la que permite activar los tatuajes. Esta energía autogenera energía taquiónica. Entonces, cuando yo activo un tatuaje, lo que hago es activarle al tatuaje su propia energía taquiónica, que él sepa cómo producir energía. En ese producir energía permite que nosotros aumentemos nuestra frecuencia, y cuando aumentamos nuestra frecuencia vamos a poder expandirnos más, limpiar más las densidades que hay en nuestros cuerpos más densos, para aperturar y reconectarnos a nuestros cuerpos más sutiles, y así tener nuestro Merkaba y nuestro cuerpo de luz activado. Ese es como procesos, ¿no? Los egipcios tenían su Merkaba activado, su cuerpo Ka activado. Ellos hacían procesos, en todos estos procesos iniciáticos eran para activar su cuerpo Ka, su cuerpo Va. ¿Por qué activaban su cuerpo Ka y Va? Para activar su Merkaba, su cuerpo de luz. Ahí parece un jueguito de palabras. Si alguien tiene alguna pregunta, también aprovechen, ¿tá? Entonces, bueno, gran proceso. Ahí han ido pasando los años. En el momento en que yo empiezo a hacer como otra noche oscura del alma, que empiezo a trabajar mucho con huevita obsidiana, con ir hacia el femenino, integrar mi energía femenina, y conecto mucho con Isis. En ese proceso de conectar con Isis, de alguna manera sanar mi sexualidad, mi energía creativa, mi útero, porque siempre estamos en espirales ascendentes, siempre es ir hacia más, ¿no? Un pasito, luego otro pasito, nunca, ese trabajo es todos los días. Ahí se destraba lo que es mi creatividad, que estaba bloqueada, y comienzo a canalizar seres. Es como las primeras veces que empiezo a dibujar, y que los seres que dibujo me empiezan a dar información. Y empiezo a ver que no solo me empiezan a dar información a mí, sino que le empiezan a dar información a personas allegadas también. Y que empiezan a hacer procesos en mi cuerpo, ¿tá? Empiezan a hacer procesos en mi cuerpo. Entonces, ahí pregunta Sánchez si es necesario tatuarse para activar el Merkaba. No es necesario tatuarse. O sea, el Merkaba es nuestro cuerpo de luz. Hay diferentes formas de activarlo, ya sea a través de meditaciones. Hay unos libros, el manual de ejercicios pleyadianos, por ejemplo, que nos ayuda también a activar nuestro cuerpo de luz. Hay muchas formas de activar nuestro cuerpo de luz, y hay veces que ya lo tenemos activado en ciertos momentos de mucha expansión. ¿tá? Y cuando podemos hacer regresiones, cuando podemos viajar en el tiempo, se nos activa nuestro cuerpo de luz. Nuestro Merkaba o cuerpo de luz es el que nos permite viajar en espacios-tiempos. Entonces se puede ver como un triángulo hacia arriba y un triángulo hacia abajo, como en geometría. Pero sí, no es necesario activarlo con los tatuajes. Los tatuajes nos ayudan a ese proceso, porque para activar nuestro Merkaba necesitamos limpiar nuestra densidad. ¿Tá? Es simplemente eso. Entonces, volviendo al tema de cuando empiezo a canalizar, que empiezo a canalizar los seres,
bueno, aparecen varios seres, primero unos seres pleyadianos, por eso también digo que hay mucha información en nosotros pleyadiana, y bueno, para el cuerpo va, también hay un libro, te recomiendo el libro Manual de Ejercicios Pleyadianos, el de ejercicios tántricos, que es para activar el cuerpo va. O sea, el cuerpo K, el Manual de Ejercicios Pleyadianos 1, el va, el Manual de Ejercicios Pleyadianos 2, pero el Merkaba, o sea, ya cuando se activa nuestro Merkaba se activan los dos cuerpos. Lo único que nosotros aprendemos a activarlo muchas veces de formas muy, como que a veces no todo el tiempo, o sea, no siempre estamos en nuestro Merkaba, nuestros cuerpos activos, ¿no? O sea, pero sí cada vez vamos aprendiendo a estar más en esas frecuencias. Pero recomiendo esos libros. En esas fases de comenzar a dibujar, dibujo ciertos seres primero que trabajan más con útero, con garganta, y llega un momento que llega Ilunem. Ilunem, que cuando lo empiezo a ver, bueno, él tenía ya el cubo de Metatron, yo ya me había tatuado el cubo de Metatron, ya había integrado la frecuencia de Metatron, había tenido una iniciación con Metatron. Como les decía, hay ciertas energías, ciertos seres, como fue Tot, como fue Metatron, como fue Merlín, como fue Hermes, que he pasado por ciertas iniciaciones puntuales, momentos puntuales, a través de ciertos tatuajes he recordado las iniciaciones que ya había tenido, ¿no? O sea, como que el tatuaje me sirve como, porque los tatuajes a veces era sellar una iniciación, un proceso que vos habías hecho. Por eso muchas veces cuando nos tatuamos es porque hay un camino que hicimos y quiero sellar ese camino para recordar ese camino, todo lo que integré en ese camino a través del tatuaje. Entonces me han permitido entender cosas que fueron sucediendo y cómo aplicar luego esas cosas en las personas. Entonces ahí aprendí mucho a trabajar con el cubo de Metatron, sobre todo en los tatuajes, cuando viene la persona a tatuarse, estar dentro del cubo, trabajar el cubo. Y acá apareció Ilunem, que vino a mover todo, porque él tiene un cubo atrás y tiene códigos de luz arriba. La energía de él, siriana, ¿no? Entonces, pero los primeros que aparecieron fueron pleyadianos. Él se llama Ilunem. Y cuando lo repetí así muchas veces, ahí me di cuenta que sonaba algo más. ¿Por qué? Porque Ulimen, que es en espejo, es la ciudad intraterrena de la Aurora. Y la ciudad intraterrena de la Aurora, que es la ciudad que está en Uruguay. No sé si sabían, hay en diferentes puntos del planeta, hay ciudades intraterrenas, hay puntos energéticos donde se emana luz para toda la Tierra. Entonces, hay unos puntos, entonces él también está conectado. Pero también cuando se me lo mostraban, él me mostraba que él, en los puntos donde él más está conectado es en el Amazonas. O sea, es en las zonas de la... Imagínense que la Tierra, hay todo intraterrenamente, hay diferentes ciudades, como acá está Montserrat. Entonces ellos, como están con sus Merkaba activos, ellos pueden viajar de un lugar al otro así, en un segundo. Entonces me dieron mucha información de lo que eran las ciudades intraterrenas de Uruguay, porque he estado mucho caminando en esos puntos y es un punto de emanación de la frecuencia verde esmeralda. Entonces he trabajado mucho con esa frecuencia y se hacen muchas cámaras de sanación y se llevan a las personas a esos puntos para trabajar. Entonces, pero la información que él me daba es que las primeras veces que él había estado en contacto conmigo había sido en el Amazonas, porque en el Amazonas hay otras puertas también intraterrenas, y me mostraba las conexiones con México, con los mayas, porque en la zona maya, en todo lo que es la Ribera Maya, también han estado los felinos. Ustedes recuerden que lo que es México, los mayas, y lo que es Egipto, esas pirámides están conectadas intraterrenamente y líneas leyes que los conectan, o sea, es todo un mapa de conexiones. Entonces ahí también me mostraba esa conexión con los felinos. Entonces, bueno, lo primero que hizo el jaguar, o sea, ahí fue como que cuando lo dibujé, yo fui el jaguar, ¿no? Es como si ese animal de poder, lo podemos ver como un animal de poder, o en algún punto es nuestro fractal también, él entraba en mi ser y éramos uno. Entonces me sirvió para limpiar memorias
sobre todo del plexo solar, memorias muy antiguas de rabia, de enojo, memorias pero de otras vidas, recuerden que en otras vidas han sido vidas muy violentas, entonces se ha guardado mucha información de emociones muy violentas que todo lo que me mostraban es que hasta que no saquemos toda esa violencia, toda esa rabia, esa frustración, ese enojo que hay en nosotros, no podemos ir a lo nuevo y a lo expansivo. Hay que limpiar nuestro plexo solar de todas esas emociones para ir a un fuego transformador. O sea, de ese fuego vamos a un fuego alquímico, un fuego que luego va a encender nuestra llama trina, nuestro corazón trínito. Entonces es un proceso muy grande de conectar con ese fuego, al punto de que en ese tiempo la gata se me ponía muchas veces en el plexo solar y me había comprado una piedra que era en forma de pirámide de ojo de tigre y me la tenía que poner mucho seguido en el plexo, y me sucedía que me venían como de la nada ataques al hígado. Había días que me tenía que quedar acostada y fue las limpiezas que me hizo hacer Ilunem, ¿no? O sea, fue limpiezas de mi plexo solar. Era sacar mucha energía, mucho que estaba ahí guardado que ya no servía. Entonces hice muchos procesos de limpieza, que muchos de esos procesos obviamente fueron para ir a México, para toda la información que iba a llegar a México y para toda la información que iba a llegar una vez que llegara a Europa. Ustedes recuerden que siempre que vamos pisando diferentes lugares de la Tierra, esos diferentes lugares de la Tierra tienen una información para nosotros. Y nuestro campo energético muchas veces, antes de que pisemos ese lugar, ya estamos conectados con ese lugar y ya se empieza a mover desde antes la información. Cuanto más sutiles nos volvemos, más rápido comenzamos a entender todos los movimientos. Entonces ahí empecé a hacer ese proceso de limpieza. La gata siempre se me ponía ahí. Hubo un momento que sentí como salían cosas negras y se iban hacia la pirámide, esa que me había comprado, que había llegado en el momento justo. Al tiempo de hacer las conexiones con Ilunem, que ya hice como muchas limpiezas, apareció ahí, Ra-Sam. Ra-Sam es un león blanco que está conectado a Lira y a Sirio, sobre todo así, o sea, las conexiones más grandes son con Sirio, pero sí tiene una conexión con Lira y él tiene otras conexiones más. Está muy conectado a lo que es la Hermandad Blanca y a todas las ciudades intraterrenas. Y acá apareció nuevamente lo que era la Cruzán, está muy conectado a Egipto, pero también lo que me decía es Ra era que estaba vinculado al dios Ra, porque él venía a activar en nosotros nuestra frecuencia solar, ¿no? El dios Ra lo que hacía era activar nuestra frecuencia crística, frecuencia solar. Y Sam, cuando lo busqué, Sam significa el que está al lado de Dios. Entonces, ¿qué significaba? Que él siempre estuvo al lado de los que en la Tierra han tenido su mayor transformación, o sea, los que han conectado con la mayor expansión. Entonces me mostraba, él cuando me mostraba las conexiones, me mostraba a los tibetanos, todo el día conectados, cantando, conectados en total expansión, y me mostraba a las tribus originarias, sobre todo a las tribus que están ahí no me sale el nombre, en Australia, en Uluru, que hay unas ciudades intraterrenas. Y si ustedes buscan los aborígenes australianos, que hay un libro que me encanta, que no sé si lo habrán leído, hay un libro que habla de esa tribu, que después si quieren se los paso, a ver si me lo acuerdo ahora, lo leí muchas veces, era mi libro favorito. Habla de cómo esas tribus han conectado con la telepatía, hacen sanaciones espontáneas, pueden de alguna manera desaparecer, porque ellos eran los seres que ya estaban conectados con lo holográfico. Así como, por ejemplo, los arturianos, que están conectados con la holografía, es como que tienen la capacidad de moverse en el tiempo. Como lo holográfico significa que si, por ejemplo, yo quiero moverme e ir a determinada habitación, no sé, me quiero mover a la habitación de al lado que está mi pareja, por ejemplo, ellos podían moverse energéticamente y moverse hacia ese lugar y entrar en ese lugar, pero físicamente están acá, pero pueden ir telepáticamente y sentirlo tal cual telepáticamente. Y otra cosa que tienen los aborígenes australianos es que lo que cada uno va aprendiendo, o sea, lo que cada uno conecta automáticamente en red se les conecta al resto. Por eso digo que es como los arturianos, porque ya tienen como un cerebro colectivo, o sea, están todos conectados a la misma información. Yo tengo una información, la otra persona tiene una información, y por más que esté en contacto directo con la otra persona, yo no logro absorber la información que tiene la otra persona. Imagínense en que pudiéramos hacer eso, ¿no? O sea, wow.
Entonces él lo que me decía es que estaba conectado con eso a la Hermandad Blanca, que uno de sus puntos más de conexión era el Monte Shasta, pero que también se movían por todos lados. Y Razam entonces es el que viene a traernos la apertura del chakra corazón, abrirnos el corazón, a aperturarnos hacia todo lo nuevo. Entonces, los jaguares aparecieron en todas las sesiones de ayahuasca. Cuando dibujé a Ilunem, ahí integré su frecuencia. Los felinos empezaron a trabajar conmigo desde que dibujé a Razam, y antes de hacer el viaje de venirme a México y luego a España, sucedió que empecé a investigar de los felinos blancos, porque sentía esa necesidad de entender quiénes eran. O sea, había dibujado un felino blanco, pero no entendía, ¿no? Imagínense que siempre la información llega por partes. No es que toda la información a veces te baja de una, no. Uno se va integrando y va viendo la información que va llegando y llega por partes. Empezando a investigar, me llegó que en quien había subido de los leones blancos era Ariel de León, y era otro Sak Mahat que se llamaba el Portal del León. Cuando lo veo, justo veo que hay una persona que da el curso del Portal de León. Entonces voy y compro el curso. Cuando lo hago, había que hacer una sesión, había que hacer una activación personal por 33 días con los leones blancos. Que fue todo muy loco porque yo ya tenía los cuarzos para hacer la activación, y los cuarcitos que me faltaban llegaron en México, en Chihuahua, que es un punto que está conectado al corazón. Entonces había que hacer la activación por 33 días. Mi día 33 era justo el día que estaba haciendo el viaje ya volando para México. O sea, imagínense. Y yo cuando me fui a México, de 33 días de conectar con los leones blancos, dije, uy, acá, esto es porque esto hay que entregarlo. O sea, esto hay que entregarlo por algo, no es casualidad. Y bueno, y cuando llegué a México, ahí sentí el llamado de hacer por primera vez esta activación grupal, que la hice en Chihuahua, que Chihuahua está conectado al corazón, se dice que es el corazón de México, y cuando llegué a ese lugar, era una energía tan amorosa, se sentía todas las montañas cómo me recibían, y estando ahí, fue como que apareció el cuarzo que me faltaba para hacer la activación. Eran 9 cuarzos, me faltaba uno. En realidad me faltaban 3 y aparecieron. Entonces ahí yo tenía cacao, ya estaba haciendo ceremonias de cacao, y ahí sentí hacer la conexión de cacao con la conexión con los leones. Y a partir de ese momento, a diferentes lugares que he ido haciendo esa conexión con los leones blancos. Entonces, cuando hacía la conexión siempre los sentía muy fuertes, cómo trabajaban. Hubo mucho tiempo que sentía esos leones, y bueno, también, ¿no? O sea, no es que lo haya dejado de sentir. Hay sesiones que vienen los felinos, sobre todo los leones blancos, y de repente se ponen uno a un lado de la persona, el otro del otro, y se ponen así y le hacen las sesiones. Les mandan frecuencias, sobre todo para aperturar lo que es el corazón. Entonces he trabajado muchos con ellos, y me pasó... bueno, ahí he llevado esa medicina por todos lados, y cuando llegué, hubo un momento muy fuerte acá en España, cuando llegué a España, que tuve que trabajar una cirugía que me tuvieron que hacer en los dientes, y en ese momento, que era una cirugía de hueso, que el hueso no cerraba, imagínense acá dentro de la boca, que te tengan que poner hueso y que el hueso no cierre, que quede toda la encía abierta, hubo un proceso muy fuerte, y en ese proceso muy fuerte, en una toma de cacao, conectando con la música para bajar la información de por qué estaba sucediendo todo eso, entra una pantera negra a la habitación, energética obvio, y se mete en mi campo. Y ahí es la primera vez que conecto con la frecuencia de la pantera, con lo que es ser una pantera negra, y con la información. La pantera negra es la que te lleva, así como el jaguar es el que te lleva a moverte de lugar, a ir hacia lugares nuevos y a sacar todo lo que ya no es y ir hacia lo nuevo. La pantera estás en plena muerte, en plena soledad, en tu plena oscuridad, pero de ahí vas a salir hacia lo nuevo, ¿no? Pero es una energía muy oscura, pero no es que sea malo, sino una energía que nos invita a morir a lo viejo para ir hacia lo nuevo. Y a través de la pantera fue que atravesé toda esa situación que sucedió y logré llegar a la información que había. Esa es como otra parte del viaje. Y luego de eso, ahí fue como que también, bueno, ahí me di cuenta, por ejemplo, que mi logo primero de tatuaje fue, como les decía, un gato, con mitad gato, mitad sirena.
Y luego mi otro logo ha sido un tigre con la cruz Sank. Siempre ahí me di cuenta que, claro, que ellos siempre han estado conectados conmigo, porque me he visto muchas vidas en Egipto conectando con ellos, trabajando con ellos, ¿no? En conjunto. Y lo más lindo fue ahora hace poquito, cuando fui a Glastonbury, que también Glastonbury se dice que es otro corazón de la tierra, ¿no? Que es un lugar muy expansivo. Me fui a un lugar que es donde está donde José de Arimatea fue cuando llegó a Glastonbury, ancló su bastón y acá dijo, acá es donde se va a hacer la luz. Bueno, no sé exactamente cómo fue que lo dijo, pero me fui a ese lugar que da enfrente a Glastonbury, y cuando estaba en ese lugar fue sentir que una leona blanca entraba en mi ser, que yo me volvía una leona blanca. O sea, por primera vez no fue sentir los felinos blancos, los leones que se te ponen uno de un lado y otro del otro y te hacen la recalibración y te ayudan en tu proceso, sino que yo era esa felina. No sé si fue por la energía de Glastonbury, que era una energía muy de amor. Y ahí lo que sucedió fue eso, sentir mi corazón cómo se expandía, cómo se aperturaba la llama trina. Me acuerdo que me puse... Cuando entra el felino en tu cuerpo, necesitas hacer movimientos de felino. Necesitas expresarte como felino, rugir como felino. Y también siento que era encender ese fuego y esa llama y activar esa voz también. Y bueno, y eso fue como muy hermoso, y eso siento que fue parte como de ir recibiendo toda la información, ¿no? Integrar lo que es el jaguar, lo que es el tigre, lo que es la pantera, lo que es los leones, y integrar cada uno, su esencia, cada uno la información que te viene a traer. No sé si acá tienen alguna pregunta, algo que les vaya surgiendo, ahí pueden preguntar. Con respecto a esto, hay una meditación que la pueden hacer que es para conectar con tu esencia felina. Recordemos que nosotros tenemos en nuestro ADN, por más que no hayamos estado directamente en Sirio, nosotros traemos en nuestro ADN esa conexión con Sirio. Está dormido ese ADN siriano en muchos, y en muchos tiene que despertar. Muchas veces despierta a través de la conexión con los gatos, con los felinos. A veces necesitamos vestirnos con ropa de felino, ¿no? Ropa de jaguar, animal print, pero porque todo eso nos ayuda en esa conexión. Y los felinos vienen a ayudarnos en esta, sobre todo en abrir el corazón. Su mirada es totalmente pura, nos apertura el corazón, y por otro lado nos ayuda a accionar hacia donde vos querés. Y los felinos son los que nos permiten, ellos están en el momento presente. Ellos, si ustedes se fijan, los felinos están continuamente, o sea, siempre están atentos a todo lo que está sucediendo en el presente, y nos invitan a eso, a vivir en el presente. Entonces, bueno, básicamente acá ha sido como mucha información de los felinos. Contarles que este domingo también va a haber una activación que es con Razam. Es una conexión con los leones blancos, sobre todo con Razam, que hace mucho tiempo tenía ganas de hacerla. Y bueno, ahora siento que es como el momento de hacer esa conexión, el 17, que es 8 también, estamos dentro de los portales. Ya este 8 sentía súper fuerte la conexión con Razam, pero sentía que como también venimos en el proceso de las activaciones con portales cristal arcoíris, y el 8 hicimos la activación de las ciudades arcoíris, que también está disponible, sentí que había que también empezar, se aperturaba la integración, y el 17 es el día de la estrella. Entonces los felinos nos invitan a brillar y a ser nosotros. Acá dice, cuando estuve en Perú hice una activación de discos solares. Sí, tiene que ver con eso. Si ustedes pueden entrar en internet y pueden buscar la activación de los discos solares que tienen los de Quantum Holoforms. Estando allá fui fácilmente muy profundo, era con los arturianos, las sirenas y los tritones, y en esa meditación se me presentó un jaguar, porque en esos puntos de la selva de Perú, sobre todo en esas partes, es donde están los felinos mucho trabajando. Es como lo que es la selva, y no sé si fue justo en la parte de la selva, pero todo lo que es, y Perú también tiene mucho esa información, porque está también ahí muy, muy cerca. Ellos nos invitan a ir al origen también, los felinos nos invitan a ir al origen. Y nada, súper recomiendo eso de conectar con los felinos, conectar
con qué felino yo me identifico y si hay algún animal de poder felino que esté ahí acompañándome, porque van a ver la expansión que es. Y por otro lado, pedir asistencia a los felinos, pedir que nos asistan. Y la mirada, como decís vos, y la mirada cuando se acercan es un viaje. Ecoáurico, gratitud hermana por el mensaje, siento profundamente el presente que me recuerda de la integridad que somos. Eso, tal cual. Y los felinos vienen a aperturarnos esto, por eso en cada portal del león, que está vinculado al 8-8, el 8-8 es sanación, es abundancia, pero recuerden que eso, la abundancia llega cuando logro colocarme en el presente, cuando me coloco en el lugar donde me tengo que colocar y me logro colocar en el presente. Y ahí entro en esa abundancia. Acá lo que quería contar es eso, ¿no? Que el proceso de conexión con los felinos ha sido desde hace años para acá adelante, que los felinos están cada vez más presentes con nosotros, que los tatuajes no son solo a nivel físico, o sea, que yo me vaya a tatuar, sobre todo quienes estén buscando activar su ADN felino, conectar con ese ADN solar, porque ellos lo que vienen es a ayudar, ellos están ayudando en el proceso planetario para que nosotros podamos conectar, activar nuestro ADN solar, que es en realidad volvernos seres gaianos, ¿no? Un ser de Gaia es un ser que ya integró lo que son sus diferentes orígenes estelares. Y recordemos que para que sean orígenes estelares no significa que yo tenga que haber pasado por todos esos orígenes estelares. No, la información se pasa. O sea, quizás yo no estuve en Pléyades, pero desde mis ancestros viene la información del ADN de Pléyades, que el ADN de Pléyades llega a mí. Y quizás yo vine simplemente solo de Sirio, ¿tá? Entender, y también entender que nosotros, antes de venir a la Tierra, quizás pasamos por muchos lugares. Porque también, como les decía, estas iniciaciones que se fueron dando a nivel físico, a nivel en esta Tierra, que yo siento que en mi parte, la mayoría de las iniciaciones que he tenido han sido con respecto al tatuaje, han sido con respecto a la sexualidad sagrada, con respecto a trabajar la energía femenina, porque sí, comenzó todo con Isis, con María Magdalena, y comenzó con Thoth, con Metatron, con Odín, o sea, también hubo mucho Merlín, o sea, también hubo mucho desde esa parte masculina, ¿no? Porque siempre me preguntaba por qué la mayoría de las activaciones han sido masculinas, porque en realidad quienes me han ayudado al proceso de activar geometrías en mi cuerpo han sido más masculinos, Thoth, Metatron, Odín, Hermes, bueno, ahora me olvidé de alguien más, pero bueno, ellos. Pero después me di cuenta que hubieron otras activaciones, otras iniciaciones que eran más de la escuela de Isis, de la escuela de Hathor, ¿no? De María Magdalena, porque claro, de ahí en realidad es donde nace. Luego se va moviendo. Si vamos a Merlín, porque también cuando hice el viaje, bueno, también otra de las cosas que sucedieron cuando hice el viaje al sur de Francia, ahí, o sea, todos estos viajes que he hecho es porque si yo voy en mi línea de tiempo Lemuria, línea de tiempo Atlántida, líneas de tiempo hacia atrás, en realidad el tatuaje era energético. ¿Cuándo el tatuaje empieza a ser físico? ¿Y cuándo se comienza a aprender esa nueva sabiduría desde el físico? En Egipto. De Egipto, ¿hacia dónde vamos? Hacia el sur de Francia. Luego, del sur de Francia, ¿hacia dónde vamos? Hacia Glastonbury. Y luego de ahí empiezan otros movimientos. Ir a la selva, ir a otros puntos de la Tierra, ¿no? O sea, todos hemos estado en muchos puntos de la Tierra, pero los primeros orígenes y las primeras informaciones que si vamos a Egipto, había una información sagrada, que esa información se llevó a través del Santo Grial. Lo llevaban los que estaban conectados al Santo Grial, los que traían la frecuencia crística, se llevó a través de María Magdalena y a través de Jesús, y se fue al sur de Francia. Esa información ahí se siguió dando. En Glastonbury todavía estaba esa información, con Merlín estaba esa información, porque ahí seguíamos iniciándonos y seguíamos trabajando con las geometrías. Luego con Odín, con los vikingos, también se seguía, pero ¿qué sucedió? Ya con los vikingos ya era más, ya no había tanta luz ya en el proceso, ¿no? O sea, ya se había, ya empezó la energía a cambiar. Y luego, cuando vamos a las tribus, en las diferentes tribus originarias, si vamos a los mayas, a donde vayamos,
también estaba la luz, pero ya empezaba también todo ese tema de que todo se guardaba la información originaria, pero también la información se comenzaba a mezclar, y quienes traían la información también eran juzgados, eran rechazados, tenían que tenían que entregar el poder o tenían que huir, ¿no? Todo lo que fue sucediendo. Y luego de ahí ya vamos a otras vidas en las cuales se prefirió olvidar toda esta información. ¿Por qué se prefirió olvidar esta información? Porque las frecuencias de la Tierra ya eran tan negativas que esta información no era momento de volver a sacarla a la luz. Por eso cuando decimos que vamos a los puntos como Portal Sintiente, ya habló, ¿no? Cuando vamos a los discos solares, ¿por qué vamos a los discos solares y por qué conectamos con los discos solares? Que ustedes lo pueden hacer pueden entrar en esas conexiones que tienen Kai-Ornai, y hay muchas personas haciendo activaciones de los discos solares. Las activaciones de los discos solares es primero en uno. Nosotros activamos en nosotros esos discos solares que están dormidos. Recuerden que toda la información está en nosotros. Está toda dormida, hay que despertarla. ¿Cómo la despertamos? A través de diferentes geometrías de luz que entran en el cuerpo, a través de geometría sagrada, a través de diferentes meditaciones, yendo a esos puntos energéticos. Por eso tantas personas viajando y yendo a puntos energéticos donde están, como dice ahí, por ejemplo, ahí que hablamos de estos... ahora se me fue, los discos solares. Si ustedes hacen las meditaciones de los discos solares, comienzan a activar en ustedes esa información que está dormida. Y cuando comienzan a activar esa información, van a comenzar a despertarse ustedes. Entonces imagínense que los tatuajes, la información original de los tatuajes, de alguna manera se negativizó. Primer paso de esa negativización, limpiarla, sacar todo lo negativo para ir a lo neutro, y de lo neutro pasar a activar esas geometrías y traer la nueva información que esas geometrías tienen, porque si son geometrías estelares, códigos de luz estelares, esos códigos están asociados a otras esferas más elevadas, y a través de entrar a la Tierra permiten generar procesos en nosotros. En Lima, pero en Lima también ya se siente ahí, sí, Lima hay como mucha energía también de jaguar. En la parte maya también hay mucha. Bueno, qué lindo ahí que sea sincrónico. No sé si tienen alguna otra preguntita. La idea es, en estos vivos ir contando un poco de las diferentes activaciones, los diferentes procesos. O sea, ¿por qué tatuaje consciente es tatuaje consciente también? Porque tatuaje consciente, lo que estamos haciendo es despertar en nosotros lo que está dormido. Entonces, acá lo que quiero mostrar también es que no es simplemente el comenzar a tatuar. No, sí, fue comenzar a tatuar, pero también hubieron iniciaciones, también hay seres que nos están asistiendo. Las meditaciones de los discos solares, pones discos solares Kai-Ornai o discos solares Quantum Holoforms y te aparecen discos solares, activación discos solares, y les van a aparecer, ¿tá? Por cada activación de disco solar, tienen una pequeña como... Ellos hablan y luego tienen la meditación. O sea, van a ver que cada disco solar, lo más loco es que los discos solares están conectados a la columna vertebral. Entonces, en nuestra columna, nuestras 33 vértebras traen la información de las 33 virtudes crísticas. Lo único que las vértebras se han ido también durmiendo. O sea, se han ido bloqueando. Nosotros estamos destrabando las 33 virtudes crísticas, que es para conectar con la frecuencia crística. Entonces, si nosotros hacemos las activaciones de los discos solares, y nos conviene comenzar por el chakra raíz, que es por la zona de la selva, empieza a suceder que vamos destrabando esas virtudes y vamos destrabando nuestra columna. Al ir destrabando, vamos destrabando nuestra energía Kundalini. Y al ir destrabando nuestra energía Kundalini nos va a permitir activar nuestro Merkaba, ¿tá? O sea, es como que una cosa lleva a la otra. Todo un viajecito, pero está todo relacionado y todo se puede hacer al mismo tiempo. Acá preguntaron a qué tribu es que fui, de Perú. En realidad yo sentí mucho el llamado de ir a Iquitos, o sea, no sabía por qué, pero todo me llevaba, ahí puso Quantum Holoforms, todo me llevaba a Iquitos y fui a Iquitos. Y en Iquitos, la verdad que
no sé, eso quedó guardado en el tiempo porque no sé a dónde fui. Fue un día, me acuerdo que estaba ahí en Iquitos y dije, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, ¿por qué vine a hacer una ayahuasca acá? Y de la nada apareció una persona que me dijo que hacían ayahuascas en el medio de la selva y no sé, le pregunté a mi ser si tenía que ir y confié y fui. Eran una pareja que hacían la ceremonia y eran 2 parejas que vivían en el medio de la nada. Fueron 6 horas en un botecito en el medio de la nada donde no había conexión. Y una semana que casi muero, pero casi muero porque no me fui, me picaron mucho los mosquitos y me agarré, no llevé nada para las picaduras de mosquitos y de tantas picaduras me agarré alergia y no podía dormir y cuando volví tuve que ir al médico a que me inyectaran. Pero bueno, también sé que lo que es los mosquitos, lo que son las alergias, son liberaciones en el cuerpo también. Entonces hubo un proceso muy grande de liberación y fue la primera vez que hacía una ayahuasca, menstruando, con luna llena. Fue trabajar mi útero muy fuerte, fue de las primeras veces que comencé a trabajar mi útero y a empezar a liberar memorias de abuso. Entonces fue fuerte el proceso y también habían delfines rosados, quiero decirlo, que me bañaba con los delfines rosados y fue muy hermoso. Y bueno, sentir la energía de los felinos muy presente y entender de que no era que me iban a comer ni nada, sino que estaba empezando a conectar con ellos, con su energía, ¿no? En algún momento tenían que manifestarse. No sé si hay alguna otra pregunta. La invitación es para este domingo 17, es gratuita la conexión, se las recomiendo, va a ser muy hermosa, va a ser una recalibración, una reconexión al ADN felino. Y también contarles que en octubre voy a ir a Egipto, entonces estoy también haciendo tatuajes, ya sea tatuajes físicos, por este mes a 88 euros, por septiembre a 99, pero también la frecuencia la podemos elegir, o sea, desde ahí en adelante. Recuerden que la frecuencia, el número con el cual nos tatuamos también es una frecuencia que se ancla en el cuerpo, ¿tá? Y trae mucha información. El domingo 17 es a las 17:17, pero la pueden hacer en el horario que sientan. Hay un grupito de WhatsApp donde los estoy agregando y en esa también invitarlos a eso. Estoy haciendo sesiones ya sea de tatuajes físicos o tatuajes energéticos y sesiones de reconexión a tu ADN felino, a tu ADN de frecuencia dorada, y también lo que son sesiones con la Cruz Ankh, o sea, todo lo que está asociado con Egipto y con felinos vinculado a los tatuajes. Ahí todo para poder ir a Egipto, así que voy a ir a mi lugar de origen porque ya les dije, hice el camino de atrás para adelante. O sea, comencé con venir acá, con ir al sur de Francia, con ir a Glastonbury y ahora me queda Egipto. Entonces todo esto es para poder después plasmarlo en el libro Tatuaje Consciente, que es que aprendamos a ver el tatuaje más allá de lo físico, más allá de que hay otras historias ahí y la información que tenemos, poder fusionar lo que es lo estelar con lo terrenal y poder entender cómo eran los tatuajes en Lemuria, en la Atlántida, en Egipto y de ahí para adelante, ¿no? Y cómo esa información viene desde Sirius, viene desde Pléyades, viene desde Arturus, cómo todos esos seres nos ayudan a trabajar desde otros niveles de conciencia esta información. Ahí la llave Ankh se me está presentando como portal a la sanación. Tengo también si quieren, tengo una sesión para activar. Recuerden que nosotros es todo por pasarlo por el cuerpo, ¿no? O sea, cuando nosotros pasamos algo por el cuerpo es cuando lo podemos entregar también. Hay una sesión de conexión que es para activar la Cruz Ankh en nuestro campo. En mi caso personal, cuando yo activé la Cruz Ankh o determinada geometría, siempre se me pedía que las fuera llevando a diferentes puntos del cuerpo, porque en cada chakra, o sea, los diferentes chakras, entonces hay una conexión, porque también hay un oráculo que tengo, que es el oráculo humano luz, que va muy asociado a lo que es el tatuaje y que en algún momento ya va a salir a la luz también. El oráculo humano luz, por eso es importante ir a Egipto para terminar de anclar esta información. El oráculo humano luz comienza con la Cruz Ankh y termina con el ojo de Horus, porque es como que nosotros a través de 22 activaciones que recomiendo hacerlas cada 9 días,
que si las quieren hacer están todas en YouTube, les puedo pasar la primera y de ahí van haciendo el resto. Cuando hacemos esas 22 activaciones, que ahora ya está liberado porque llegó la información de que tiene que ser para todos esta información, cuando las van haciendo es como si ustedes atravesaran lo que es la escuela del Ojo de Horus. Entonces comienza Cruzan, termina Ojo de Horus. La Cruzan se va activando durante 9 días en nuestros 9 chakras, o sea, desde la chakra estrella de la tierra hasta el chakra estrella del alma, un día en cada chakra, y va a ir limpiando, desbloqueando, porque ¿qué sucede? Muchas veces tenemos, sobre todo con la Cruzan, lo que me pasó mucho y cuando llegan las personas a mí, es que ha habido con muchas geometrías que se han negativizado y que al nosotros usar esas geometrías, esas tecnologías, ¿no? La Cruzan era una tecnología de sanación. Al usar esta tecnología y negativizarse la tecnología, nos negativizábamos nosotros. Entonces, había que huir, había que hacer millones de cosas, esconderse, ¿no? Cuánto morir, muchas cosas que nos sucedieron. Pero eso ya no está más. Entonces, el trabajar con la Cruzan nos permite limpiar esas memorias. Muchas de esas memorias nos permite limpiarlas, integrarlas para ir hacia lo nuevo. Entonces también ahí, si quieren, ahí les paso la sesión de la Cruzan. Sí, y ahí me escriben por privado y les paso mi WhatsApp y les paso la sesión del domingo, la sesión de la Cruzan, lo que sientan. Y una cosa muy loca, que por ejemplo cuando alguien se va a tatuar la Cruzan, muchas veces sucede, me escriben y me dicen, soñé que se me colocaba la Cruzan, o estaba meditando y ¡pac! Se me cae. Porque la Cruzan, que es muy loco, pero es una de las geometrías que cuando entra en nuestro campo es como que parece que no te pidiera permiso, hace ¡pac! Y de repente te cae, y a veces la pueden sentir como muy grande o a veces es como más chiquita. Entonces entender que, claro, nosotros ya traemos esa geometría dentro nuestro, hay que activarla. Recuerden que la Cruzan es una geometría, y también, bueno, si quieren está todo en oferta, todo lo que es Egipto, hasta el curso de Cruzan, todo para mi viaje a Egipto. Entonces la Cruzan genera energía taquiónica. Energía taquiónica es la misma energía que investigó Nikola Tesla. Es la frecuencia 369, es la frecuencia llave del universo. Entonces, cuando logramos entender cómo funciona la Cruzan, abrimos una puerta, es una llave, por eso tiene forma de llave, abrimos una llave. Y recuerden que esto es la energía femenina, la energía masculina integradas, y a su vez es el tiempo circular, el tiempo lineal y todos los tiempos al mismo tiempo. O sea, esto trae todo. O sea, a través de la Cruzan nosotros unificamos todos los tiempos y nos unificamos a nosotros. Y activamos, recuerden que la Cruzan se puede usar en la comida. Nosotros tenemos que aprender primero cómo se activan las geometrías, ¿no? A veces simplemente es con la intención, hay otras veces que hay que aprender a cómo activarlo porque es una tecnología que es nueva. Entonces la Cruzan se usa para activar la comida, para activar el agua, para activarnos a nosotros, para elevar nuestra frecuencia, para limpiar nuestros chakras. Tiene muchos usos. Y una vez que yo me la tatúo y la activo en mi cuerpo, yo puedo intencionarla, cómo la quiero usar. Recuerden que los tatuajes se activan o se desactivan. Hay tatuajes que todo el día activos no nos hace bien. Entonces tengo que aprender a cuando, por ejemplo, tengo un cuarzo, cuándo lo quiero usar y cuándo no lo quiero usar. No sé si acá nos quedó alguna preguntita, hay algo más que les llame la atención o que quieran saber con respecto a esto. Si no, después haremos otro vivo hablando de otra fase, otros seres estelares asistiendo, como los arturianos. Los arturianos, si quieren saber de los arturianos, hacen así. Los arturianos son los que estás trabajando y a ver cómo lo estás haciendo. Y en conciencia colectiva, ¿no? Pero bueno, es divertido. Bueno, creo que ya sabes vos, Romina, de los arturianos. Creo que han aparecido en tus tatuajes muchos. Pero bueno, es que los arturianos son muy
no sé, como muy, que les gusta como investigar y como chusmear y ver ahí que, a ver, como ver de cerca, ¿estás haciendo bien? Entonces, son así ellos. Los sirianos son más formales. Bueno, gracias ahí. Nada, si sienten pueden compartir este vivo, expandirlo, el del Portal del León también, la Cruzang también, todo lo que sientan ahí expandir siempre es para más. Así que nada, muchísimas gracias ahí por estar y por escuchar y por resonar con esta información, que tengo que decirles que hoy estuve todo el día con dolor de garganta y no sé si se habrán dado cuenta que cambiaba un poco la voz cuando venía hablando, pero siento que también es como empezar a mostrar un poco más esa información que está ahí. Y era como los felinos, es hoy, hacer vivo hoy, o sea, como varios días es como diciendo, bueno, haré este vivo con los felinos, conectaremos con los felinos, pero bueno, están como muy fuertes, muy, muy ahí. Bueno, muchísimas gracias. Y buen dormir. Abracito. Creo que ya no hay más preguntas, así que queda por acá guardado. Bien, ahí, en el presente en Ritual Matriz Uteral. Muy bueno. Sí, muy conectado. Bueno, les recomiendo estas activaciones y si quieren comenzar con su proceso Oráculo Humano Luz, que son 22 activaciones, o sea, yo las hice en carne propia, que quizás después vuelva a hablar de eso. Humano Luz llegó estando en Uruguay. Antes de salir de Uruguay fue que me pidieron que hiciera el oráculo. El oráculo lo empecé a canalizar en Capilla del Monte, en Córdoba, en Argentina, pero también en conexión con lo que es las ciudades esmeraldas que les decía en Uruguay. Y cuando estaba por venir a México, ahí me dijeron que tenía que hacer el oráculo, que el oráculo en la parte de atrás tenía que decir Inlaket Halakem, yo soy otro tú eres otro yo, para que las personas se reconocieran a través del oráculo y sintieran el llamado a hacerlo. Por eso trabaja con la semilla de la vida y con las rosas que trabajaban María Magdalena y Jesús. Y el oráculo tiene mucha conciencia pleyadiana, mucha Sirio, Pléyades, Arturus, pero también hay mucho, siento yo, bueno, esas tres sobre todo. Es como cada uno trae su tecnología y nos ayudan ahí en el proceso de activación. No puedo decir que es más uno que el otro. Y cuando empecé el camino por México, ahí empecé a conectar con lo que eran las activaciones, tatuajes energéticos. Empecé a hacer activaciones de tatuajes energéticos a través de esas cartas. Y cuando llegué a España, estuve 6 meses yendo a la montaña. Y cuando se hicieron, 6 meses creo que fue, o un poco antes, ahí un día me llegó la información, es ahora. Tenés que empezar a activar las geometrías cada 9 días en tu campo y con las personas que estén disponibles en este momento. Y ahí fuimos varias personas que cada 9 días hacíamos una activación grupal. Entonces esas activaciones están grabadas para que quien las sienta hacer ahora, como son activaciones atemporales, puedan entrar y hacer el proceso. Entonces ahí empezamos a hacer el proceso, que fue, imagínense, en cada 9 días, fue 6 meses y medio más o menos el proceso. Entonces, quien sienta hacerlo es un proceso transformador de trabajar una geometría por 9 días, luego otra, luego otra, luego otra, desde la Cruzang al Ojo de Horus. Es una iniciación, ¿no? Yo siempre digo que es una escuela iniciática. Y una de las cosas que tiene muchos también es por eso les recomendaba el manual de ejercicios pleyadianos, para activar el cuerpo K y el cuerpo Va, porque cuando yo salí de Uruguay lo que me pidieron fue traer esos 2 libros. Y fue porque esos 2 libros, muchas de las informaciones que yo canalizaba para hacer las activaciones del oráculo estaban ahí en ese libro. Entonces me hacían ir al libro para verlas, lo que yo estaba visualizando, bajarlo como más ordenado. Entonces, entender ahí que está todo sincronizado. Bueno, ahí quedó toda la info. Les mando un abrazo. Saludos. Gracias. Bueno. Vamos a ver si se quiere ir. A ver si se corta. No quiere irse el cosete. Bueno, lo dejaremos hasta mañana prendido el vivo.
Ahí quedó, los felinos. Bueno, no sé. No se va a ir hasta que... No, se ve que están todos ahí presentes y no se quieren ir. Bueno, vamos a ver si... Esperemos que quede guardado, ¿no? Está queriendo irse. Los felinos están a full, ¿se ve? Chan, chan. Bueno, voy a apagar el celular, volver a enchufarlo y esperemos que quede guardado todo esto. Porque no hay forma de desenchufarlo. Se encendió ahí, se activó el circuito.